Hola, muy buenas noches. Vamos a tener el repaso de la lección em, ya ahorita leímos el versículo central de la lección titulada Tu amor es grande hasta los cielos. Y bueno, no sé si se pusieron de acuerdo con em, los temas en este mes, pero pues hace unos días celebramos el Día del Amor, el Día de la Amistad, y pues está relacionada esta lección a el amor de Dios, que es un amor que no se puede comparar al que nosotros nos podemos dar, podemos ofrecer. Es un amor incomparable, un amor que nos mueve en respuestas y en alabanza. Y vemos cómo los salmos muestran la expresión de ese agradecimiento, del amor, de la respuesta del ser humano a ese amor perfecto que es el que estudiamos en esta semana, el amor maravilloso de Dios. Y nuestro versículo o versículos se centraron en este salmo, en el Salmo 57, donde dice así: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones, porque tu amor es grande hasta los cielos y hasta las nubes tu fidelidad. Este versículo encierra una gran verdad: el tipo de amor de Dios, el tamaño del amor de Dios. Es un amor grande, es un amor que eh, o sea, lo incluye varias cosas, ¿no? Hacia nosotros, la fidelidad de Dios, su poder. Y bueno, vamos a ir recordando lo que estudiamos a lo largo de la lección sobre cómo es el amor de Dios. En esta lección estudiamos que el amor de Dios es un amor eterno, es un amor que perdura por siempre, ¿sí? Y es un amor que trasciende, o sea, no solamente perdura, sino que transforma. Y es un amor también que perdona, y perdona todo, absolutamente. Y eso es lo que estudiamos con detenimiento en la lección. Aquí es un resumen de lo que vamos a recordar. Y la respuesta de nosotros como seres humanos a este amor de Dios, que es alabanza, confianza, bendición y admiración. Pero empecemos por lo primero, que es una de las características del amor de Dios. El amor de Dios es, como dijimos, es eterno. Y aquí en Salmo 136, este fue un salmo que estudiamos en la lección, que nos habla acerca de un amor que, como lo dice ahí sus palabras, perdura para siempre. Dad gracias al Señor, dice así, porque Él es bueno y su grande amor perdura para siempre. Ok. Vamos a ver, vamos a ver este salmo, qué es de qué se trata. Dice que es un canto antifonal. Eso significa que en este canto vemos cómo hay versos y una parte del coro alaba a Dios y la otra parte contesta, ¿sí? ¿Y con qué contesta? Bueno, con la razón que justifica esa alabanza. ¿Y cuál es la razón de eso? Pues la misericordia de Dios. Y así vemos 26 versículos, podemos ver cómo es este amor y cómo la respuesta es por misericordia, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos relacionar que el amor de Dios se manifiesta en su misericordia. ¿Y qué es misericordia? Misericordia se puede traducir como esa bondad, ¿sí? Esa bondad que proviene de amor, esa bondad que lleva a Dios a favorecernos, a bendecirnos, a librarnos, a perdonarnos, a justificarnos
y a tantas cosas que aquí podemos ver mencionadas en el Salmo 136, que espero que hayan tenido oportunidad de leerlo todo, porque hay grandes razones por las cuales Dios muestra su misericordia. Y bueno, ¿qué es lo que hace que Dios muestre su amor de esta forma? ¿Qué es lo que hace que se muestre con misericordia? Bueno, nosotros podemos ver que lo que Dios hace impulsado por ese amor que tiene hacia la humanidad. Él ha creado obras grandiosas, obras maravillosas de todo lo que nos rodea. Por ejemplo, podemos ver en el verso número 4 de aquí de este capítulo 136, 4, que dice, al único que hace grandes maravillas. Y luego podemos ver en el versículo 5, al que hizo los cielos con entendimiento. Verso 6, al que extendió la tierra sobre las aguas. Y así nos podemos ir mencionando pues lo que Dios ha hecho manifestado en la creación, en la naturaleza, y esto lo ha hecho por misericordia, como dice ahí, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué más ha hecho Dios movido por ese amor? Ha librado a Israel. Nosotros conocemos la historia de Israel, su historia de esclavitud y la historia de cómo Dios, por misericordia, por amor, libra a su pueblo de esclavitud y les ofrece y les entrega la tierra prometida. Entonces, eso lo ha hecho Dios por amor. ¿Y qué hace Dios en el presente? Porque aquí en Salmo 136, pues hablan acerca del pueblo de Israel, de cuando lo libró, cuando dividió el Mar Rojo y pudieron pasar. Habla acerca de después de los reyes, cómo él puso un límite para poder proteger a su pueblo. ¿Y qué nos toca a nosotros? ¿Será que Dios es impulsado por amor para influenciar o para hacer algo en estos tiempos? Pues sí, ¿verdad? Él sigue con nosotros, preocupándose por nosotros, librándonos en nuestras batallas, en nuestros problemas y sustentándonos. Hace poco daba un tema acerca de que, pues como seres humanos, pues no merecemos nada, realmente merecemos la muerte, pero Dios en su misericordia nos da todo lo que tenemos aquí alrededor. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en que tenemos comida, en que tenemos casa, ahorita tenemos un lugar donde cubrirnos del frío, tenemos salud, tenemos trabajo, o sea, tantas cosas que no merecemos, pero que Dios por amor nos las da. Y esto es una confirmación de lo que dice el Salmo 136, ¿no? De que si Él nos libra de nuestros problemas, que si Él nos sustenta, es porque su misericordia es para siempre su misericordia. 26 veces repetido ahí. ¿Por qué? Porque al salmista le quedaba claro. ¿Y qué pasa cuando nosotros contemplamos ese amor, esa entrega, la intervención de Dios en nuestra vida? Pues eso nos mueve a alabar a Dios, ¿no? Es la respuesta que el salmista tuvo al recordar todo lo que Dios ha hecho en la historia de la humanidad y del pueblo de Dios. Y ese amor es un amor que obra para bien, pero también es un amor que transforma, ¿sí? Y aquí en esta parte podemos ver la historia de David y un momento crucial en su vida que nos invita a reflexionar em, en cómo actuó él en esa situación, pero también cómo es Dios que tiene la capacidad de llegar a nuestros corazones y transformarlos. Pero ¿por qué les digo esto? Bueno, porque David estaba atravesando por un momento muy difícil en el cual había cometido un error, un grande error y varios pecados que lo tenían angustiado, ¿sí? Él acababa de pasar por esta situación con Betsabé, donde también intervino en la muerte del esposo de Betsabé, y bueno, cargaba con esos sentimientos de culpa, ¿sí? Él había cometido grandes errores y es cuando
se expresa en este salmo, en el Salmo 51. Este salmo fue escrito justo después de que el profeta Natán va con él y, y le hace saber, ¿no? Que Dios pues estaba, pues que Dios le había hecho entender a él como profeta lo que había sucedido con David y cuáles eran las consecuencias, ¿no? O sea, de que pues obviamente él también sabía que Dios conocía su pecado, ¿no? Y él comienza a tener remordimientos, angustia, y eso hace que busque a Dios, ¿no? Él abre su corazón ante Dios y entonces aquí en el Salmo 51 podemos ver las palabras que él comienza a decir en los primeros versículos, ¿no? Lo primero que hace es pedir pues compasión, pedir misericordia, ¿sí? Él se sentía sucio porque en el versículo 2 se muestra que él estaba diciéndole a Dios que lo lavara y que limpiara su pecado. Así que, a pesar de esos remordimientos, él no tuvo vergüenza y va ante Dios en oración y él comienza a confesar su pecado, ¿sí? Y él sabe la gravedad de su pecado y le demuestra a Dios cómo se siente, que conoce que hizo muy mal y no trata de justificar ese pecado, también va hacia Dios y se demuestra consciente de su incapacidad para dejar de pecar. O sea, él sabe que tiene esa debilidad y acude a Dios como un lugar seguro. Em, Esta situación es la situación que vivimos muchos de nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, nosotros podemos decir, bueno, David cometió errores y cometió pecados muy fuertes, que a la vista de los humanos, pues fueron, podemos decir que fueron de los peores pecados, ¿no? Cometió adulterio, cometió homicidio. Entonces, esos 2 pecados nosotros podríamos decir como que, híjole, o sea, sorprendernos de lo que David hizo, porque fueron, pues, grandes, errores. Pero, a la vista de Dios, pues, cualquier error, cualquier pecado, pues, es de igual valor, ¿no? Al final todos conducen a lo mismo. Y nosotros podemos también en nuestra vida, pues, cometer errores, sí, quizás no a la magnitud de David, o quizás sí, son errores que nosotros, o pecados que nosotros conocemos y que nos pueden em, hacer sentir muy mal y nos pueden llevar a cargar con culpa. Y la culpa es algo muy peligroso porque es algo que nos separa de Dios y es algo que le encanta al enemigo utilizar para separarnos de el amor de Dios, ¿sí? Y entonces el enemigo nos pone ideas en nuestra mente de que no somos dignos ante Dios, de que debemos de avergonzarnos ante Él, de que no tenemos solución, de que nuestro fin va a ser la muerte y esas ideas que vienen por la culpa pues nos hacen que nos perdamos de lo que el amor de Dios es capaz de hacer, que es transformar, que es sanar, que es perdonar. Entonces, de esta historia y ver este salmo, podemos nosotros sentirnos identificados en cuanto a cómo nos sentimos mal por el pecado, pero también tenemos que ser como David en el sentido de que debemos buscar solución y buscar ayuda y buscar el perdón de Dios. Y eso inmediatamente, sin estar cargando con culpa. Porque si nosotros confesamos nuestros pecados a Dios, creyendo que Él nos va a perdonar, entonces esos pecados serán como, serán borrados, serán aventados a lo más profundo del mar. Y ni Dios mismo una vez perdonándonos no se volverá
acordar de ese pecado, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver cómo David se sentía mal por el pecado, pero cómo toma una excelente decisión. ¿Y por qué va hacia Dios? ¿Y por qué le confiesa su pecado? ¿Y por qué derrama ese sentimiento en Dios? Pues porque sabía quién era Dios, ¿sí? David era el rey en ese sentido, pues él podría tener todo, pero lo que siempre tuvo certeza es de que Dios era el Dios verdadero y él conocía a Dios y él sabía que Dios lo podía perdonar. Así que conocía de una forma tan íntima a Dios que no permitió que ese pecado, que esa culpa lo separara de él. Y buscó en él, buscó en Dios una solución a ese corazón, a esa angustia, a ese remordimiento que produce el pecado. Entonces, él le pide algo, ¿sí? Aquí lo podemos nosotros ver en el versículo 10. Dice que una vez que le confesó que pues estaba abatido, que que necesitaba limpiar, que él lo limpiara, que Dios lo limpiara, que necesitaba oír de gozo, oír de alegría, porque todo en su mente retumbaba en el pecado, en lo mal que había hecho. Y bueno, una vez vaciando esos sentimientos y confesándolos, él toma la decisión también de pedirle solución. Dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Por qué? Pues porque él estaba consciente que su corazón estaba como sucio, ¿sí? Por el pecado. Pero él le pedía a Dios que a través de su espíritu él renovara su corazón y que pusiera un espíritu recto, que pusiera rectitud en lugar de pecado. Y que le devolviera el gozo, que le devolviera el ánimo para seguir adelante. Entonces, podemos ver cómo el que David conociera a Dios y conociera que Dios es un Dios que nos ama, que está dispuesto a perdonar, que es un Dios de segundas oportunidades y que es un Dios que puede modificar nuestra mente para bien, para tomar mejores decisiones. Él, gracias a que lo conocía, pues pudo pedir esa ayuda y esa transformación llegó a su vida. Eh, y eso es algo que nosotros tenemos que recordar, ¿sí? Que el amor de Dios no es como el de nuestros amigos que intentan amarnos pues con un amor imperfecto, ¿no? Que quizás no nos van a entender si nosotros les contamos lo mal que hemos hecho, o no es un amor como el de nuestra pareja o el de nuestros padres, que aunque nuestros padres nos aman con todo su corazón, nunca va a llegar ese amor a ser tan perfecto como el de Dios. Entonces, el estar consciente de que sí tenemos esperanza, de que sí hay perdón, porque Dios tiene ese amor para perdonar. Entonces, pues debe darnos tranquilidad en nuestra vida y debe inducirnos a buscarlo a Él en momentos de necesidad, en momentos también de gozo, pero sobre todo cuando hayamos pecado, porque Él nos puede transformar y si nosotros nos sentimos incapaces de dejar de pecar, Él puede hacer posible que nos mantengamos firmes ante las tentaciones. Y sobre todo es el resultado, ¿no? Aquí dice el versículo 12 que David pedía que le devolviera el gozo, ¿sí? Y él quería, sentirse bien. Y esto lo logró a través de esta renovación que Dios le va dando a su corazón. Lo mismo con nosotros. Si nosotros vamos y acudimos a Él, vamos a responder con alabanza, con agradecimiento. Nuestro testimonio va a hablar de lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Y aquí dice Elena de White que nosotros debemos de escondernos en Jesús, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay mayor amor y mayor confianza. Es en quien podemos poner toda nuestra confianza, ¿sí? Él nunca nos va a fallar. Él siempre va a tener
esos brazos abiertos para regresar las veces que nosotros necesitemos regresar a Él, las veces que necesitemos consuelo y tener en cuenta que su amor es para siempre, su amor no es finito, es eterno. Y no permitir que nada nos desanime y entristezca, ¿sí? Pensar en la bondad de Dios y recordar cómo Él nos bendice. Que la alabanza al Señor esté siempre en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros labios. Y bueno, esa respuesta del amor de Dios hacia nosotros siempre va a ser ¿qué? Alabanza, confianza en Él. Y también en la lección pues leímos los Salmos 113 y el Salmo 123 que nos hablan acerca de cómo nosotros podemos responder a esa confianza. Y también tenemos la confianza de que Él, por su misericordia, nos va a ayudar y nos va a liberar, ¿sí? Cuando estemos, cuando tengamos ciertas preocupaciones, o cuando tengamos ciertos problemas, ¿sí? Aquí dice, ¿qué motivos nos dan estos salmos para alabar y confiar en el Señor? Salmo 113, 4, ¿qué dice? Vamos a leerlo. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Sí? Siempre Él es poderoso, ¿sí? Salmo 133, y 5 al 6 nos dice que aunque Él habita en lo alto, Él se humilla, es decir, Él se baja a nuestro nivel. Dice, se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. También nos dice que ese amor lo mueve a defender, a actuar y a proveer para el pobre y el menesteroso. Y también ese amor lo mueve a realizar milagros, ¿de qué tipo? Portentosos, es decir, milagros grandes, ¿sí? Y en el Salmo 23, en resumen, podemos hablar de que su misericordia es aun cuando nosotros nos llegamos a sentir menospreciados. ¿Por quiénes? Pues por las personas que nos rodean, por nuestros propios familiares a veces, por nuestros amigos, por, por las personas que son imperfectas. Cuando nos hacen sentir menos, Dios nos recuerda nuestro valor y tiene misericordia de nosotros. Y por todas estas razones, por su gran amor, por su poder, por sus milagros, es que nosotros, pues, no podemos responder, sino, o sea, solamente nosotros podemos responder con agradecimiento, con lo que tenemos a nuestro alcance, que es alabanza, agradecimiento, oración, ¿no? Y una de las formas en las que hemos más expresado el amor de Dios hacia nosotros, pues es en la cruz, cuando Jesús muere por nosotros, es como si se humillara, si se humilló hasta la muerte por nosotros, ¿sí? Y aquí la pregunta es, ¿no es esto digno de alabanza? ¿No confiaremos plenamente en el Salvador poderoso y amante? Entonces, cuando tengamos momentos de desconfianza, de falta de fe, recordemos todo lo que ha sido Dios capaz de hacer por nosotros, para que nosotros en nuestro corazón podamos siempre tener como este Salmo 103.2 que dice, alabanza a Dios, ¿sí? Que nosotros recordemos que debemos alabar, que debemos agradecer a Dios por todo lo que hace movido por misericordia y por amor. Dice, bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Antes de acostarnos, hoy les invito a hacer este repaso. Todo lo que Dios ha hecho por nosotros el día de hoy. No nos vayamos tan lejos, ni hace un mes, ni hace un año, ni hace años, sino pensemos en lo que Dios hace por nosotros el día de hoy y vamos a ver cómo se manifiesta el amor y la misericordia, porque nosotros pues no lo merecemos realmente, sino que esto es un regalo, ¿sí? ¿Y de qué forma se demuestra esas bendiciones? ¿Qué beneficios nos otorga Dios? ¿Sí?
aquí el Salmo 103 está repleto de estas bendiciones que cuando nos sintamos tristes, cuando nos sintamos con depresión, angustiados, les recomiendo que leamos este salmo porque nos vamos a acordar de todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida y eso nos va a levantar de la situación emocional en la que lleguemos a estar. En primer lugar, la bendición o el beneficio de recibir perdón, ¿sí? De que Jesús intercede por nosotros, de que si nosotros le confesamos nuestros pecados, Él los borra y se olvida. Eso es un gran motivo para alabar a Dios y para reconocer todo lo que hace en nuestra vida. El hecho de que sane nuestras dolencias, como dice el versículo 3, es el que sana lo que te duele. ¿Qué te duele? Él es capaz de sanar. Te sientes solo, te sientes humillado, te sientes olvidado, te sientes traicionado, te sientes vacío. No, todo eso te genera dolor. Bueno, Él tiene la capacidad de sanar, o sea, de quitar ese dolor, ¿sí? ¿Qué más hace Dios por nosotros? Rescata del hoyo nuestra vida. En el momento más oscuro, ahí ha estado con nosotros. Aunque no lo merecemos, aunque nosotros nos hayamos metido en ese hoyo en lo más profundo por nuestras decisiones, por nuestra rebeldía, por no considerarlo en nuestra vida, bueno, Él va y nos rescata sin preguntarnos, bueno, ¿lo mereces? Yo creo que no lo mereces, sin juzgarnos, sin hacernos tantos cuestionamientos, simplemente acude a nuestra ayuda. Cuando nosotros queremos salir de ahí, Él nos saca de ese hoyo. ¿Qué más hace Él por nosotros? Bueno, dice que nos corona de favores y amor. Es donde nosotros podemos identificar cómo a través del amor de otras personas hacia nosotros, a través de una ayuda de bendiciones que recibimos constantemente, día con día, Él nos corona de favores cuando no somos dignos de recibir esos favores y ese amor. Él nos sacia de bien, ¿sí? O sea, Él nos da a manos llenas. Él siempre está dispuesto y tiene todos los recursos para darnos lo que nos va a hacer bien, ¿sí? ¿Qué más? Él nos rejuvenece. Salmo 103:5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Quizás no habla de rejuvenecer, quitarnos las arrugas y quitarnos físicamente años de encima, ¿verdad? Pero nos habla de rejuvenecer de mente, de espíritu, de fuerzas, nos da vitalidad para poder seguir en este camino, en esta vida, ¿sí? Como el águila, para seguir volando y para seguir conquistando lo que Él decida que hagamos y lleguemos a cumplir en esta tierra. Y bueno, ni se diga en la eternidad. Y luego, ¿qué más hace por nosotros? En el Salmo 136:6 dice que hace justicia cuando padezco violencia, ¿sí? Él es justo y Él va a hacer justicia. Quizás no lo ha hecho y no lo veamos tangible aquí, pero Él está obrando en las personas que nos tratan mal, puede estar obrando en sus corazones y al final, quizás no en este momento, quizás no en esta tierra, pero Él va a hacer justicia nosotros vamos a ver esa justicia cuando pues estemos en la eternidad y cuando todos recibamos, pues ahora sí que la recompensa o la consecuencia de acuerdo a lo que hicimos en esta vida. Así que no nos desanimemos si no vemos que la justicia no se cumple ahorita, porque confiemos en cómo es Dios, en que lo que Él promete, Él lo cumple y Él se rige por justicia. Así que Él hará justicia en su momento.
Y vamos a ver qué más hace por nosotros, cuáles son esos beneficios. Me hace conocer sus planes, ¿sí? Él nos va guiando, Él nos va llevando hacia hacer su voluntad. Dice aquí que sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Él nos ama. Sí, eso es algo que ya hemos repetido en esta lección. Él nos ama y no siente ira ni odio contra mí. Aunque yo piense que me he portado muy mal, Él no tiene esos sentimientos negativos contra mí. O sea, yo no entiendo por qué no lo siente así, porque lo que yo he visto, pues son personas imperfectas manifestando sus odios, sus resentimientos, su coraje contra mí cuando hago cosas malas. Pero Dios no es así. Dios es perfecto. Dios ama con un amor grande que nosotros no podemos comprender, pero que debemos de saber que siempre nos va a ver con amor, que siempre nos va a aceptar, aun cuando nuestras actitudes no hayan sido las correctas. Y lo que nos lleva a lo siguiente, Él no me paga conforme a mi pecado, porque por el puro hecho de haber nacido y mi naturaleza pues carnal me lleva a pensar y me lleva a hacer cosas que pues son del desagrado de Dios y si Él nos pagara conforme a lo que hacemos, pues ya no estaríamos aquí. Pero no, Él tiene misericordia y Él ofrece el perdón para todos nosotros y eso pues nos llena de esperanza. ¿Qué más hace? Él, algo importante ligado a eso, ¿no? Cuando Él nos perdona, Él ya no se acuerda de nuestros pecados. Si Dios no se acuerda de nuestros pecados, entonces nosotros, ¿por qué tenemos que afligirnos? ¿Por qué no los entregamos y por qué no aceptamos ese perdón y seguimos sin amargura, sin tristeza? Seguimos con gozo porque Él nos ha perdonado. Y también él sabe que si nosotros, pues, que el ser humano, pues, está destinado físicamente aquí en la tierra, pues, a morir, ¿verdad? A volver a las cenizas, como dice aquí Salmo 103, 13 al 18, dice el 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, ¿sí? Y por eso Él tiene misericordia de nosotros, ¿sí? Porque sabe cuál es nuestra condición humana y Él nos da mucho más de lo que nosotros llegáramos quizás a merecer, ¿sí? Y pues este salmo nos llena de agradecimiento, ¿no? Por todos los beneficios, por todas las bendiciones que hace Dios en nuestra vida. Y como respuesta a esas bondades, pues nos unimos bendiciendo al Señor. Nos unimos agradeciéndole con cantos, con oraciones, con alabanzas, con nuestras palabras, con lo que sale de nuestro corazón agradecido, movidos por esa bondad que Él nos da día con día, con su misericordia y con su sabiduría. Así que, pues, esta lección nos permite recordar cuán grande es el amor de Dios y cuán necesario es en nuestro día a día. El contemplar ese amor a través de la muerte de Jesús, el recordarlo a través de cantos, hace que nosotros estemos contentos, que tengamos esperanza y que a pesar de que las cosas no estén yendo bien en nuestra vida, tengamos fe y tengamos esa certeza de que Él sí va a tener planes buenos para nosotros, ¿sí? Dice que no debemos sucumbir al desaliento. El corazón débil, ¿cómo va a ser? Fortalecido. El corazón abatido tendrá esperanza. Dios cuida de una forma tierna de su pueblo, con cuidado, con cariño, con detalles, ¿sí? Sus oídos están abiertos a su clamor. Nuestro deber es cumplir con nuestra parte, en nuestro lugar. Nuestro deber es recordar que nos ama. Nuestro deber es hacer su voluntad, ¿sí? Dice que
es cumplir con nuestra parte, con humildad, ser fieles. Al hacer esto no seremos avergonzados, sino que nuestras almas confiarán en Dios y nuestro corazón debe estar con una confianza firme de que tenemos un Salvador poderoso, que podemos regocijarnos en su rica plenitud. Y nuestro anhelo debe ser, pues, ser más consagrados a Dios, ¿sí? Que nuestro propósito día con día sea consagrarnos a Él para seguir deleitándonos en su amor y seguir agradecidos y alabando su nombre. Que Dios les bendiga y que tengan un excelente sábado.